Yo soy Chiara Firetto, soy una estudiante del segundo año de medicina y he participado en este proyecto junto con mi compañera Ana Rosa Pinto, que hablará pronto después de mi ponencia, sobre todo relacionándome con la tarea del control de peso, de ingesta y de la homeostasis de la glucosa en los animales de experimentación. Con esta ponencia en particular intentaré explicaros, como podéis ver aquí, el efecto de los distintos tipos de cirugía bariátrica sobre el peso y la ingesta en los animales de experimentación. Haciendo una breve introducción al tema, decimos que la cirugía bariátrica hoy en día es considerada como una alternativa terapéutica de la diabetes mellitus 2 en pacientes con obesidad mórbida. ¿Qué entendemos por obesidad mórbida? Obesidad mórbida es cuando tenemos un índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos por metro al cuadrado, o también en caso de obesidad grave se encuentra este índice mayor o igual a 35 kilogramos por metro al cuadrado, más comorbilidades, que serían alteraciones asociadas a la misma obesidad. Eso es importante porque alrededor del 70-80% hoy en día de los pacientes que padecen diabetes mellitus 2 padecen concomitantemente una obesidad, y es siempre más significativo el porcentaje de esos enfermos que son sometidos a cirugía bariátrica. ¿Cuáles son las características fundamentales de la diabetes mellitus 2? Como sabemos, cuando ingerimos comida, esta comida es convertida por parte del estómago en glucosa, que va hacia el torrente sanguíneo. En respuesta a esta glucosa, el páncreas produce insulina para que esta glucosa pueda ser captada a niveles de los tejidos periféricos. Cuando tenemos una diabetes mellitus 2, lo que ocurre es una alteración en la funcionalidad de la insulina, con lo cual a niveles de los tejidos periféricos tenemos una resistencia a la insulina y un almacenamiento de la glucosa a nivel de la sangre, lo que llamamos de hiperglucemia. ¿Cuándo nace la cirugía bariátrica? Históricamente la cirugía bariátrica tiene sus raíces en los años 60, cuando se empezó a practicar la cirugía para reducir el peso en pacientes con obesidad mórbida. Y desde entonces esta práctica se fue desarrollando y unificando bajo el nombre de cirugía bariátrica. Distinguimos tres técnicas, como antes habló mi compañera Rosa: la malasortiva, la restrictiva y la mixta. ¿Cómo actúa la cirugía bariátrica en relación al peso y a la ingesta? Antes de explicaros esto, es importante que entendáis cuál fue nuestra tarea, que en este caso fue el análisis del peso y de la ingesta en rata vista normopeso. Seguro que estaréis preguntando, ¿por qué rata normopeso y no rata obesa? Eso es importante que entendáis. Lo que nosotros queríamos verificar en esta primera parte del proyecto, nuestro fin último, era verificar el efecto que la cirugía bariátrica tenía sobre los distintos parámetros de la homeostasis de la glucosa sin que la obesidad interfluyera en ese proceso. Y para verificar eso era importante también verificar el efecto que tenía sobre el peso y sobre la ingesta. Voy a describir brevemente la teoría sobre la restricción calórica, que puede ayudarnos a entender el porqué, cómo actúa. Entonces, cuando empleamos una cirugía bariátrica, lo que ocurre es que conseguimos reducir la ingesta calórica por parte del sujeto operado. En segundo lugar, vamos a disminuir su peso inicial. ¿Cómo ocurre eso? Al emplear una cirugía bariátrica, como en este caso podéis ver la técnica de Wider-Rooks, lo que vamos a crear es un recorrido particular del bolo alimenticio. Se hace más corto del normal, con lo cual se va alterando la producción de enterohormonas y se va creando, decimos, una alteración en la comida que puede comer el sujeto operado, entonces la ingesta calórica, y también se va a crear una hipertrofia a niveles de la célula beta pancreática, con lo cual tenemos un aumento de la secreción de insulina. ¿Cuál es el objetivo? La razón por la cual estoy contando todo eso, como ya he dicho, es la determinación de los efectos sobre el peso y la ingesta en rata vista tras una cirugía bariátrica, siguiendo dos parámetros. El primero, la ganancia o pérdida de peso en estos animales durante los 6 meses de supervivencia, y en segundo lugar, la evolución de la ingesta cuando permitimos a esos animales de comer sin ningún tipo de restricción. Entre los materiales y métodos que utilizamos tenemos nuestro modelo animal, que son rata Wistar macho, de adultos jóvenes y normopeso, entre aproximadamente 250 gramos. Y aquí tenéis nuestra ratita. Hemos dividido cada serie de rata en 5 grupos experimentales. Al primero le hemos suministrado la técnica del bypass gástrico mediante Wider-Rooks, que es la técnica mixta, de la que antes habló mi compañera Rosa. En segundo lugar, la técnica malasortiva mediante el SIC, que sería síndrome de intestino corto, y lo que ocurre es que vamos a alterar
el patrón de absorción del intestino delgado, como podéis ver aquí. Y después, en tercer lugar, vamos a tener la técnica restrictiva mediante sleeve gastrectomy. Lo que hacemos es una tubulización gástrica. El cuarto grupo le hemos empleado el control quirúrgico llamado de sham, que sería una técnica de sección intestinal, pero no vamos a alterar para nada la longitud de este intestino. Y por último, un grupo al cual hemos empleado solo un control de ayuno y no estrés quirúrgico. Entonces, verificábamos el control de peso una vez por semana en los 6 meses de supervivencia de los animales. Aquí podéis ver la jaula y la balanza digital que utilizábamos para pesar. Y aquí podéis vernos trabajar. Y en segundo lugar, el control de ingesta, que verificábamos 2 veces por semana y verificábamos la cantidad de pienso que era ingerida por el animal. Y en el caso en el cual fuese, aquí veis 2 medidas, porque en el caso en el cual fuese inferior a los 150 gramos, íbamos a emplear con la cantidad que faltaba hasta alcanzar esta medida. Entonces, aquí nuestro resultado, que ahora os voy a explicar. Las primeras gráficas que voy a describir son sobre la ganancia ponderal de ratas macho perteneciente a cada grupo quirúrgico. Aquí tenéis una estructura general de los gráficos, un modelo de gráfica. Entonces, tenemos 2 ejes, el eje de las abscisas, donde tenemos el tiempo medido en semana, y el de las ordenadas, donde tenemos el peso medido en gramos. Y aquí, a vuestra derecha, como una ficha bibliográfica de los animalitos. Y aquí tenemos la primera ficha que veis, el primer número, corresponde a la fecha de cirugía, y después el otro al control o al tipo de cirugía que hemos empleado al animal. Y en este caso, CA está por control de ayuno. Aquí es importante que os fijéis en este punto, que sería el punto 0, que indica la medida anterior a la intervención. Estas 3 gráficas representan el estudio del peso de rata sometida a estrés quirúrgico. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el bypass gástrico, síndrome de intestino corto, que era la técnica malasortiva, si os acordáis, y el sleeve gastrectomy, que era la técnica restrictiva. En todas estas gráficas vemos patrones comunes. En primer lugar, una disminución de peso tras la cirugía. Y esto está indicado porque tenemos valores negativos que van a diferenciar de la primera medida, el valor 0 que habíamos dicho antes. Y en este caso es porque esto es debido al estrés quirúrgico al cual fue sometida la rata, y también por una ayuda pre- y postquirúrgica que habíamos empleado en la rata. Pero pronto después vemos como este patrón de la ganancia ponderal sube. En primer lugar, llega hasta alcanzar el punto 0, que era la medida anterior a la intervención, y pronto después sigue subiendo. El mismo patrón lo encontramos en las técnicas del simple control, como sham, que era el control quirúrgico, y después el control de ayuno. La única cosa que no notamos en el control de ayuno es que nunca baja por debajo del valor 0. ¿Por qué? Porque no vamos a someter la rata a ningún estrés quirúrgico, y entonces es lógico que no baje. Y después vamos a tener siempre una subida de peso como antes. Seguro que estaréis preguntando, ¿cómo puede subir el peso si hasta ahora hemos dicho que la cirugía bariátrica sirve para que eso pueda ser reducido? Entonces, en primer lugar, estamos empleando ratas y no humanos. En segundo lugar, no estamos empleando ningún tipo de restricción calórica, ninguna dieta tras la cirugía. Y por eso, fisiológicamente, el peso de la rata va subiendo. En tercer lugar, no estamos empleando rata obesa, sino rata normopeso. Entonces, a la hora de plantear nuestra cirugía, lo que queríamos que ocurriera no era una gran disminución del peso de la rata, sino que una alteración en el ganar peso, entonces que se ganara menos rápidamente comparado con el normal. Esta gráfica tenemos siempre la ganancia ponderal media, pero comparando los distintos grupos quirúrgicos. En este caso es importante que os fijéis en la técnica SIC, que era la malasortiva, y la técnica restrictiva, la sleeve gastrectomy, y si notáis, tenemos una alteración más significativa respecto a las otras técnicas empleadas. Y con nuestra gran sorpresa, el bypass gástrico, que hasta ahora era la más efectiva en los humanos, adquiere resultado muy parecido al control quirúrgico sham. Esta última gráfica es sobre la ingesta media diaria durante el primer mes, siempre comparando los distintos grupos quirúrgicos. Y en este caso tenemos entonces la comida en el eje de las ordenadas, medida en gramos, y siempre el tiempo en semana en el eje de las abscisas. Si notáis en este punto que corresponde a la curva de la técnica restrictiva,
tenemos valores inferiores de ingesta de la comida. Y eso es razonable, ¿por qué? Porque si quitamos una parte del volumen gástrico al animal, claro que va a comer una cantidad menor al comienzo por lo menos. Pero si os fijáis, después esos parámetros se van estableciendo a lo largo del primer mes y notamos que siguen teniendo patrones muy parecidos. Y con eso podemos decir que todas las ratas se van adaptando a pesar de los cambios quirúrgicos que hemos empleado. En conclusión, la primera conclusión que sacamos es que las dos técnicas que más consiguieron hacer significativa para nosotros, para la alteración de la ganancia ponderal, de la ganancia de peso, entonces, en la rata fueron la malasortiva, entonces el SIG, y la restrictiva, la sleeve gastrectomy. Al contrario, la técnica mixta, el bypass gástrico mediante White de Rux, no se demostró así tan efectiva en la alteración de la ganancia ponderal en nuestra rata como ya había sido demostrado en los humanos. El por qué aún no lo sabemos y sigue siendo objeto de búsqueda, decimos, de investigación. Y en conclusión, tenemos que sí es verdad que la cirugía bariátrica tiene un efecto fisiológico importante sobre la ingesta y el peso en el sujeto estudiado, a pesar de que esto sea un humano o una rata de experimentación y de que haya presencia o ausencia de datos patológicos como puede ser una obesidad o como puede ser una alteración en el metabolismo de la hemostasis de la glucosa. Y muchas gracias por vuestra atención.